En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 21ª sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 9 de noviembre del año en curso. Tercero, correspondencia con el anexo 1, página 6, inciso A recibida, inciso B enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos, anexo 2, página 12. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones número 1 de Economía, Turismo y Servicio, número 2 de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de número 1, diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 2, diputado René Frías Bencomo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. Número 3, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien la solicitará de urgente resolución. Número 7, asuntos generales. Número 1, diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con un posicionamiento. 2, diputada Laura Mónica Marín Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con un posicionamiento. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, le solicito a los diputados presentes que no hayan confirmado su asistencia, si lo pueden hacer en este momento, por favor. El diputado Gabriel García Cantú, que está por ahí. Y yo creo que son todos de los que están presentes y no han confirmado su asistencia. Diputada presidenta, le informo que se han registrado 24 diputados de los 33 que conforman este Congreso local. Y le informo al Pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentados por los diputados Liliana Araceli Ibarra Rivera, la diputada Adriana Fuentes Telles y el diputado Rubén Aguilar Jiménez, quienes comunicaron con la debida oportunidad de esta instancia tal situación, en virtud de que la primera asistirá a una reunión en representación de este honorable Congreso y los dos últimos por atender asuntos propios de su investidura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 15 de noviembre del año 2017, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules, de lo contrario su voto no quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, respecto al contenido del orden del día antes leído por la presidenta, les pregunto si se encuentran a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 0 en contra,
0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 25 diputados presentes respecto a la aprobación del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 9 de noviembre del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras, señores legisladores, y en su caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. En primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 9 de noviembre del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, a favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas, diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 9 de noviembre del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente. Se abre en este momento el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informa a la presidencia que se obtuvieron 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 3 votos no registrados de los 27 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 9 del presente mes y año. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, María Antonieta Mendoza, verifique si las y los legisladores han tenido el conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y a los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva a otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso para que en representación de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios presente al Pleno el dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La Comisión de Economía, Turismo y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política, 87 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 21 de mayo de 2015, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos el dictamen por medio del cual se instituyó el reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística, siendo publicado el decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado el día 6 de junio del mismo año. El pasado mes de septiembre, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios y el Gobierno del Estado,
a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 898/15, segunda PO, emitió la convocatoria al reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística en su edición 2017. En razón de lo anterior, la Comisión de Economía, Turismo y Servicios formula las siguientes consideraciones. El reconocimiento a que se hace referencia en los antecedentes de este documento va dirigido a todas aquellas personas físicas y morales con actividades empresariales en las áreas comercial, industrial y turística, siendo en estas tres categorías en que habrá de ser entregado. Según lo dispuesto por la base cuarta de la convocatoria, podrán participar como aspirantes las personas físicas y o morales. En el caso de las físicas, que siendo chihuahuenses por nacimiento, radiquen dentro o fuera del Estado, así como aquellas que, sin haber nacido en la entidad federativa, residan actualmente en ella durante por lo menos 24 meses previos al otorgamiento del reconocimiento y realicen actividades empresariales dentro de las áreas descritas en el interior del Estado de Chihuahua. En el caso de las personas morales, deberán estar constituidas conforme a la legislación local, contar con un domicilio fiscal dentro de la entidad y realizar sus actividades empresariales en las áreas señaladas dentro del Estado de Chihuahua. Según lo dispuesto por el artículo 2 del decreto 898/15, el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través de los procedimientos que considere pertinentes, establecerá los términos mediante los cuales se deberá otorgar de manera anual el reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística a las personas chihuahuenses físicas y o morales que se destaquen en las áreas respectivas y que enaltezcan la práctica empresarial como factor de desarrollo económico, humano, social y ambiental. Tercero, como quedó asentado en párrafos anteriores, el pasado mes de septiembre se emitió la convocatoria al reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística en su edición 2017, y en razón de ella se estableció como plazo máximo para recibir postulaciones el día 27 de octubre del año en curso. Así pues, una vez concluido el plazo referido en el párrafo próximo anterior, se recibió una sola postulación para acceder al reconocimiento en la modalidad turística y ninguna para el resto de las categorías que son comercio e industria. Cuarto, de conformidad a lo dispuesto por la base sexta de la convocatoria, para el análisis y evaluación de las propuestas deberá constituirse un jurado calificador, el cual se integrará por las y los miembros de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, así como por la persona titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado o por quien ésta designe. En observancia a lo antes señalado, con fecha 7 de noviembre del año en curso, a las 14:44 horas, en la Sala Revolución de las instalaciones de esta sede legislativa, se llevó a cabo la reunión del jurado calificador del multicitado reconocimiento, encontrándose presentes las siguientes personas: las diputadas Maribel Hernández Martínez, Patricia Gloria Jurado Alonso y Rocío Grisel Sáenz, así como el diputado Eber Quesada Flores, integrantes de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, y la licenciada Silvia Román en representación de la ingeniera Alejandra Catarina de la Vega Arispe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. Por lo que, existiendo quórum, todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. Una vez que se declaró instalado el jurado calificador, se procedió a dar cuenta de la propuesta recibida para la categoría turística,
misma que se hizo llegar con la debida anticipación a todas las personas integrantes del jurado. Sin embargo, el jurado, después de haber realizado un análisis de la propuesta recibida para acceder al reconocimiento en la modalidad turística, advierte que si bien es cierto, cumplió con los requisitos de forma establecidos en la convocatoria para poder participar, determinó que no acreditó los méritos necesarios señalados por el artículo 2 del decreto 898/15, en lo relativo a enaltecer la práctica empresarial como factor de desarrollo económico, humano, social y ambiental, según se desprende de la descripción de datos y acciones que realiza la persona en su escrito de postulación. Dicha determinación, al ser sometida a votación de las personas integrantes del jurado, obtuvo un total de 5 votos a favor de la misma, por lo que se aprueba por unanimidad de presentes no otorgar reconocimiento alguno en la categoría turística. De igual manera, se sometió a votación el declarar desiertas las modalidades de comercio e industria por no haberse registrado ninguna postulación para las mismas, obteniéndose un total de 5 votos a favor de que se declaren desiertas dichas categorías, por lo cual se aprueba por unanimidad de los presentes. Quinto, por lo tanto, una vez que el jurado calificador del reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística, edición 2017, tras deliberar en torno al tema, tuvo a bien emitir su fallo. Quienes integramos la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua declara desiertas las modalidades de comercio e industria del reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística, edición 2017, y hace constar que en la categoría turística no se obtuvo persona ganadora alguna, por las consideraciones vertidas en dictamen que da origen al presente acuerdo. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 15 días del mes de noviembre del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Economía, Turismo y Servicios en reunión de fecha 7 de noviembre de 2017. Integrantes, diputadas Maribel Hernández Martínez, presidenta, diputado Eber Quesada Flores, secretario, la de La Voz, diputado Rocío Grisel Sáenz Ramírez y diputado Jesús Alberto Valenciano García, vocal, todos a favor. Maribel Hernández, Patricia Gloria Jurado y Jesús Alberto Valenciano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Por lo tanto, procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, Rocío González Alonso, tome la votación e informe a esta presidencia. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 28 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos antes propuestos. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano para que, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, presente al Pleno el dictamen que ha preparado. Con su permiso, presidenta. De conformidad con el artículo 64, fracción segunda y 77 de la Constitución Política del Estado, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, acudo a este honorable Congreso a presentar iniciativa con la finalidad de reformar el dictamen
350 el decreto, número 350 que se emitió por este Congreso. Le pido a la presidencia me autorice poder hacer un resumen del mismo y que se integre en el diario de los debates íntegramente. Adelante, diputado. Este tema es relacionado con una modificación que se da a un decreto de este Congreso en el cual se autorizó al municipio de Meoqui un crédito y solo es la modificación correspondiente a un requisito que nos pide la fuente del crédito, en donde pide que se establezca claramente que dicha aprobación fue aprobado por las 2/3 partes de este Congreso y también que se integre cuál es la capacidad de pago. La petición es hacer la siguiente modificación: que quede en el artículo 14, el presente decreto fue otorgado previo análisis de la capacidad de pago del municipio, del destino que se dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del financiamiento que contrate con sustento en el presente autorización, y sea la garantía y o fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los ingresos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio, del Fondo General de Participaciones y o del Fondo del Fomento Municipal en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Y en el párrafo segundo, para los efectos de la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios que lleve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y o en los registros que correspondan en los términos de las disposiciones aplicables, se hace constar que el presente decreto fue autorizado por lo menos el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la 65ª Legislatura Constitucional, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la fracción octava del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo transitorio único: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico: aprobado que sea, túrnese la Secretaría para que elabore la minuta correspondiente. Firman los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública: diputado Jesús Alberto Valenciano García, diputada Adriana Fuentes Telles, diputado Rubén Aguilar Jiménez, y el de la voz, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Muchas gracias. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidenta que se han manifestado 25 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones, 3 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández.
Muy buenos días. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. La suscrita diputada de la 65ª legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante este honorable Congreso a efecto de presentar iniciativa de punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la instancia correspondiente tenga a bien expedir el reglamento correspondiente a la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con fecha 26 de agosto del 2015, se publicó… Diputada, deme un segundito. Le solicito a los compañeros legisladores, amigos de la prensa, asesores y público en general que nos acompañan, guarden el orden debido y nos permitan continuar con la sesión. Con fecha 26 de agosto de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Protección Civil para el Estado de Chihuahua, bajo el número de decreto 900-2015, segundo periodo ordinario, y mediante votación unánime del Pleno de este Congreso, del Honorable Congreso. Para la creación de este marco normativo, se instaló una mesa técnica interinstitucional en la cual participaron los titulares de la Coordinación de Protección Civil del Estado, de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Honorable Cuerpo de Bomberos de Chihuahua y Ciudad Juárez, respectivamente, entre otras personalidades que acudieron a las reuniones correspondientes para el estudio y redacción del articulado que se encuentra vigente al día de hoy en nuestro Estado. Asimismo, se realizaron foros de consulta ciudadana en Ciudad Juárez y en Chihuahua que tuvieron una importante relevancia para la creación del mismo. Es preciso resaltar que los temas y estrategias de prevención juegan en un papel crucial para la correcta aplicación de la ley en comento, ya que la misma constituye el instrumento por el cual nuestro Estado deberá regular la salvaguarda de las personas, así como la preparación para enfrentar una contingencia y prevenir en su mayoría todos los riesgos que pudieran existir en caso de una catástrofe, tanto natural como de simple infraestructura creada por la humanidad, y permear en la pronta reparación de los daños sufridos, tanto en la integridad de los individuos como en el menoscabo de su patrimonio, según sea el caso. Con la expedición de estas disposiciones legales que en materia de protección civil se estableció finalmente una regulación de medidas destinadas a la prevención, protección y salvaguarda de la población, se crearon mecanismos de coordinación y colaboración entre los distintos ámbitos del gobierno para la formulación, ejecución y evaluación de programas en la materia, y se contemplaron las partidas anuales necesarias para el cumplimiento de la obligación que dicha ley contempla para el Ejecutivo del Estado como de los ayuntamientos. De la misma forma, se instauró un sistema estatal de protección civil con el fin de constituir un conjunto de órganos de planeación y operación para instrumentar la política estatal de protección a las personas, los bienes públicos, privados y el entorno, ante la posibilidad de un siniestro o desastre producido por causas naturales o acciones humanas. También se creó el Fondo Estatal de Protección Civil, cuya finalidad es la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de la coordinación estatal y las municipales de protección civil, entre otros órganos, consejos y coordinaciones que trabajan en conjunto para expedir políticas y ejercer acciones en sentido de abastecer los requerimientos mínimos que la sociedad necesita para adecuar los espacios de trabajo, esparcimiento y toda índole en la que se desarrolle como colectividad y en los cuales debe encontrarse protegida.
El nacimiento de esta ley de protección civil significó para Chihuahua una debida actualización a la realidad social que ya se requería en este rubro. Ante el padecimiento de sequías, heladas, lluvias y demás fenómenos naturales, así como acciones u omisiones humanas que ponen en riesgo la integridad personal de los chihuahuenses. Actualmente, dicho ordenamiento multicitado no cuenta con la reglamentación correspondiente que resulta necesaria para un efectivo funcionamiento del mismo. El único reglamento que aparece como vigente en los archivos gubernamentales es el expedido el 1 de mayo del 2010 y que evidentemente atiende a una ley de protección civil que se encuentra abrogada, por lo que sus disposiciones resultan inaplicables. La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo le permite al titular del mismo ejecutar y proveer dentro de la esfera administrativa herramientas y mecanismos que colaboren con la observancia exacta que deban tener las leyes para lograr su cumplimiento a cabalidad. Un reglamento es una norma jurídica cuya intención es la de pormenorizar y especificar ciertos contenidos que se encuentren establecidos en la ley respectiva. Dentro del contenido de una norma general casi siempre se observan remisiones al reglamento que corresponde, ya que éste puede contener disposiciones particulares que clarifiquen las cuestiones o situaciones jurídicas que la atañen según su materia. La Ley de Protección Civil para el Estado de Chihuahua no es de excepción a dichas remisiones, pues las encontramos en todo el cuerpo legal. Por lo que al no existir la reglamentación correspondiente, las remisiones quedan sin efecto. El reglamento tiene tal trascendencia que sin su existencia, la aplicación de la ley se ve entorpecida al momento de encontrarse con el contexto social para el que fue creada, careciendo de conceptos y procedimientos profundos explicados. En la Constitución del Estado de Chihuahua se contempla la facultad reglamentaria al titular del Poder Ejecutivo Estatal en el numeral 97 que establece lo siguiente, artículo 93, son facultades y obligaciones del gobernador, y luego fracción cuarta, expedir todos los reglamentos que estime convenientes y en general proveer en la esfera administrativa cuando fuera necesario o útil para la más exacta observancia de las leyes. Es por ello que la presente iniciativa tiene como fin solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo que por conducto a la instancia correspondiente tenga a bien expedir el reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Chihuahua a la brevedad posible, con el fin de enriquecer el marco jurídico en la materia y seguir avanzando en el desarrollo de este tema que resulta de gran trascendencia para nuestro Estado. La expedición de este reglamento cobra relevancia para Chihuahua, ya que la operatividad en protección civil fue crucial en recientes fechas con la atención a municipios que se enfrentaron con severas inundaciones debido a las torrenciales lluvias que dejaron un sinfín de lesiones a la población y daños materiales. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a este pleno el proyecto de acuerdo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal tenga a bien expedir el reglamento correspondiente a la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 15 días del mes de noviembre del 2017,
Atentamente, la de la voz, diputada María Isela Torres Hernández. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Enseguida se concede la palabra al diputado René Frías Bencomo, quien la solicitará de urgente resolución. Muy buenos días, gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Los suscritos diputados René Frías Bencomo, Antonieta Mendoza Mendoza y Marta Rey Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta alta representación a efecto de presentar punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que establezcan las acciones afirmativas necesarias en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para que se dé mantenimiento urgente y doten de los calentones suficientes en todas las escuelas de educación pública del Estado, previniendo la temporada fría al tenor de la siguiente exposición de motivos. En los últimos años, Chihuahua ha sufrido una serie de frentes fríos en donde se ha disminuido la temperatura de manera considerable, haciendo que nuestra población tome medidas para resguardarse de las bajas temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta temporada se espera la llegada de varias decenas de frentes fríos que azotarán en nuestra entidad y traerán consigo el descenso drástico de las temperaturas, exponiendo la salud de los chihuahuenses. Este fin de semana resentimos ya el Frente Frío número 9, que tuvo como consecuencia que más de 50 municipios de la entidad tuvieran temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y que la población tuviera que sacar sus chamarras y encender sus calefactores para resguardarse del frío. Es por ello que nos ocupa que todas las escuelas públicas cuenten con el tiempo suficiente de calentones para que las niñas, niños y jóvenes puedan de todas las escuelas públicas puedan tener un clima agradable. Nos preocupa que la Secretaría de Educación y Deporte no esté entregando los calentones en este momento o apoyando a las escuelas para dar mantenimiento a los mismos. Es urgente que la Secretaría de Educación y Deporte, a través del Instituto de Infraestructura Educativa, dote de las condiciones climáticas adecuadas. Es en el artículo 10 de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa Física Educativa que se establece que son las autoridades las que deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de la infraestructura educativa, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados sean prioritarios, suficientes, oportunos y crecientes, por lo que en razón de esta planeación financiera que exige la misma ley, y es necesario que sean realizadas las previsiones para la dotación del equipo suficiente. Es en virtud de lo anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Educación y Deporte para que realicen las acciones afirmativas en favor de las niñas, niños y jóvenes y doten de los calentones suficientes a todas las escuelas de educación pública de la entidad, así como proporcionar el mantenimiento necesario y se pueda dotar del gas que se requiera para su oportuno funcionamiento durante la temporada invernal. Siendo este un tema de gran relevancia, es que solicitamos con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, que solicitamos a esta presidencia se someta al Pleno el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano en virtud de que la situación planteada así lo amerita. Económico. Aprobado que sea, túrnese la Secretaría para los efectos de ley a que haya lugar, dado en la sede del Poder Legislativo a los 15 días del mes de noviembre de 2017.
Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Por lo tanto, solicito a la primera secretaria, Carmen Rocío González, proceda de conformidad con lo dispuesto en lo señalado del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a la presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado René Frías Bencomo, en el sentido de que si su propuesta se someta a votación por considerarse de urgente resolución, de acuerdo al artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 21 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 9 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Solicito nuevamente a la primera secretaria, Rocío González Alonso, se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 6 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elaborar la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, quien también la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente. La suscrita, en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto por los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, a presentar iniciativa con carácter de urgente resolución con proyecto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, así como a los 67 ayuntamientos para que desde sus respectivos ámbitos de competencia implementen las acciones de diagnóstico, detección, prevención y combate a la diabetes mellitus, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. En días recientes, el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, reveló una alarmante estadística de muertes de mexicanos y mexicanas por causa de padecer diabetes, manifestando que en el último año el número de decesos se incrementó de 98.500 a más de 105.500 personas. Esta enfermedad es crónica y se presenta debido a la incapacidad de páncreas para producir insulina, la cual es la hormona reguladora de azúcar en la sangre. Una diabetes sin la atención médica correspondiente puede ocasionar un incremento dañino de azúcar en el organismo que contamina la sangre y repercute en la mayoría de los sistemas que componen la anatomía humana, causando niveles de hiperglucemia nociva que atenta contra la vida misma. La diabetes mellitus es una de las enfermedades más comunes y que más muertes ocasiona en nuestro país. Actualmente existen 4 millones de personas que padecen diabetes en México y año con año la enfermedad se propaga cada vez más,
sobre todo en población a partir de los 15 años cumplidos, según información vertida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En Chihuahua, la diabetes mellitus se ubica como la segunda causa de muerte, sumando hasta el momento más de 2,000 decesos en el territorio estatal, afectando a todas edades, géneros y condiciones sociales. En cuanto a la niñez y la juventud, la preocupación es generalizada respecto a la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión y otros padecimientos ocasionados por malos hábitos alimenticios, descuidos por desconocimiento del tema, pero sobre todo la ausencia de prevención y detección temprana de la enfermedad. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que tiene como fecha el 14 de noviembre de cada año, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable en todos los sentidos: alimentación, activación física y chequeos médicos regulares. Pero sobre todo, es una voz de alarma para la salud pública y sus mandatarios, mediante la cual se configura una exigencia social a tomar cartas en el asunto y crear planes de acción que protejan y prevengan de riesgos a la conectividad. Es un deber del Estado el implementar las medidas y acciones que permitan proteger a los ciudadanos de los factores que aumentan el riesgo de contraer diabetes. Es por lo anterior que el día de hoy acudo ante este honorable Congreso del Estado a fin de que sea solicitado a la Secretaría de Salud y a los ayuntamientos a redoblar esfuerzos en el combate de este padecimiento que de manera silenciosa aqueja la salud de nuestros representados, así como la propuesta de la implementación de un sistema que por temporadas se ha instalado en las calles de los municipios de Chihuahua con el fin de dar atención y realizar pruebas de diagnóstico para detectar diabetes mellitus a los ciudadanos y ciudadanas que deseen practicársela. Es menester para las autoridades en materia de salud de los 3 órdenes de gobierno establecer los mecanismos necesarios para reforzar la atención primaria de la salud que permita hacer un diagnóstico y tratamiento de la diabetes en una etapa oportuna y con esto convertirse en una herramienta eficaz en el combate real del multicitado padecimiento. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de urgente. Acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, así como a los 67 ayuntamientos para que desde sus respectivos ámbitos de competencia implementen e intensifiquen las acciones de diagnóstico, detección, prevención y combate a la diabetes mellitus con el fin de reducir los índices de mortalidad entre la población chihuahuense. Asimismo, el Ejecutivo Estatal para que aporte los mecanismos y recursos necesarios a fin de que los municipios del Estado estén en posibilidades de implementar dichas acciones. Segundo, la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud con el fin de que tenga bien implementar una campaña que cuente con módulos de atención gratuita con el fin de realizar la prueba de glucosa plasmática en distintos puntos del Estado de Chihuahua a la población que así lo desee. Económico, aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 15 días del mes de noviembre del año 2017. Atentamente, la de la voz, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Por consiguiente, le solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución y lo informe esta votación a esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores legisladores si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Quienes se encuentren por la afirmativa. Quienes estén por la negativa,
Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados. Respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Gracias, diputada. Solicito nuevamente a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, se sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto ahora bien si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento se abre el sistema de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Para continuar con el desahogo del orden del día relativo a la participación de punto de asuntos generales, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que, de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer lugar, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Torres Hernández. La semana pasada vimos lamentablemente un atropello a la libertad de expresión. Ese es un posicionamiento de las diputadas de la fracción del PRI. La libre expresión de las ideas es un derecho fundamental que su consagración ha costado sangre a través de la historia de la humanidad. Para los mexicanos, este se encuentra garantizado en los artículos 6 y 7 constitucional, así como en diversos tratados internacionales y convenciones diplomáticas de las que forma parte el Estado mexicano. Este derecho fundamental es de los más debatidos, incluso a nivel internacional, pues se considera elemento indispensable para que exista una verdadera democracia en los países del orbe. La posibilidad de que una sociedad emita opiniones y participe en los temas de interés para su país es, sin lugar a dudas, un bien preciado. Establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sin embargo, en nuestro estado, desde el inicio de la administración de Javier Corral Jurado, hemos sido testigos de los constantes atropellos a este derecho constitucional, pues las manifestaciones libres de ideas no concuerdan con el gobierno actual. Se ha declarado una lucha constante por parte del titular del Ejecutivo contra los medios de comunicación ante la poca o nula tolerancia con la que se ha dado a conocer por cualquier expresión de opinión. Algo insólito e inaudito resulta que en pleno siglo XXI se trate de hacer callar las voces
de los que comunican al pueblo. Pareciera que estamos retrocediendo en el tiempo, pues en la actualidad podemos observar un sinnúmero de acciones en contra de la libertad de expresión. Recordemos que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se consagra el derecho a la libre expresión de las ideas, por lo que nosotros como representantes del pueblo, entendiéndose como tal también al gobernador del estado, debemos velar por el debido goce de los derechos humanos. Esto incluye, y sin limitar el derecho humano a la libre manifestación de las ideas, con el artículo 19 del pacto mencionado, se establece que la libertad de expresión comprende además la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole. La responsabilidad que recae en los servidores frente a cualquier poder es muy grande, ya que el impacto proyectado a la sociedad afecta directa o indirectamente muchas esferas. La Declaración Universal de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otras, convenciones y tratados de los que el Estado mexicano es parte, consagran el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pareciera que el gobernador está en contra de todas las personas que piensan distinto a él o de periódicos que publican el ambiente de inseguridad. La última agresión hacia la libertad de expresión fue el pasado viernes 10 de noviembre, cuando en la página oficial de Javier Corral Jurado se publicó una nota escrita por Luis Cardona en contra de la periodista y directora del Diario de Juárez, Rocío Gallegos. Dicha nota fue eliminada de su página personal al instante que se percatara de los alcances negativos que generó. Esta administración, de manera constante, hace uso de este tipo de artimañas en las que se atenta contra la libertad de expresión. Sin embargo, como por arte de magia, quisiera desaparecer sus actos, borrando las publicaciones como si con ello se borrara la falta de tolerancia que se tiene. Además del repudio del que son objeto constantemente los medios de comunicación por parte del gobernador, pues no los baja de vendidos y faltos de ética, acusándolos de manipular a la población en su contra. La tolerancia es recíproca, señor gobernador. No la pida si no está dispuesto a brindarla. El aseverar faltas de ética o profesionalismo a un trabajo de un periodista solo hace más evidente la poca capacidad de priorizar problemas, pues lejos de preocuparse por lo que los ciudadanos piensan o no de usted, debería tomar las riendas por temas relevantes que de verdad le resten credibilidad a su persona y a su gobierno. La inseguridad, por citar un ejemplo. Por último, queriendo recordarle al gobernador del estado que el único caso de inviolabilidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Mexicanos en su artículo 61 y en la Constitución del Estado de Chihuahua en su artículo 67 es en beneficio de los legisladores, los cuales no podrán ser perseguidos por las opiniones que emitan en el desempeño de su encargo. Pero esta protección constitucional no incluye a ningún otro servidor público, así sea el gobernador. Y yo les pido, ojalá que los medios de comunicación, que desgraciadamente vi muy poca gente que protestó, vi al diputado Pedro Torres que hizo alguna declaración, pero así empiezan los gobiernos fascistas. Ya aquí nos han demostrado en este año cómo es. Además, esta acción no solamente se va contra la libre expresión, se va en un evento y en un acto de misoginia que se utilizó a un ex empleado enojado y se van contra la directora porque es mujer y porque la creen débil. Es un acto de misoginia y yo quisiera ver al Instituto Chihuahuense de la Mujer
si entra en defensa o solamente defiende a su grupito de amigos. Porque ahí, ¿por qué esta persona y este gobernador no se fueron contra el dueño del Diario de Juárez? Se tenían que ir contra quien consideran débil por su condición de mujer. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputado Pedro Torres. Sí, me uno a todo el contenido de este posicionamiento de las compañeras del Partido Revolucionario. Nos unimos la fracción parlamentaria de Morena y efectivamente condenamos esta forma de llevar la relación con los medios de comunicación por parte del gobernador y por parte del área de comunicación social de gobierno del estado. Es una situación que ya le habíamos plantado directamente al gobernador en persona, que se lo planteamos también a través de unas declaraciones y que queremos que quede patente aquí en este que es el máximo órgano de gobierno en el estado. Sí considero sobre todo esta última situación, el ataque a una compañera a la que conozco, a la que le reconozco su forma de trabajar y su calidad de persona y de profesional, a Rocío Gallegos. El ataque que le hicieron fue totalmente descarnado y totalmente sin fundamentos. Entonces sí considero que debe haber una reconsideración por parte del gobierno del estado en el trato, en la relación que ha establecido con los medios de comunicación en general y sobre todo una disculpa para la compañera Rocío Gallegos. Gracias. Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la palabra de la diputada Laura Mónica Marín Franco. Buenas tardes, compañeros. Este posicionamiento es debido a lo que hemos visto últimamente, que el derecho de las víctimas de algún acto delictivo, se están poniendo sus derechos por debajo de aquellos que son los victimarios, o esa es la percepción que tenemos. En ese sentido es el posicionamiento que presento a continuación. El derecho mexicano ha sufrido una serie de cambios muy importantes. Reformas estructurales en el año 2011 han dado paso a una protección de los derechos humanos. Comparto esta ideología. La Constitución debe proteger los derechos humanos, poner por encima de todo a la dignidad humana. Particularmente, el derecho penal se ha convertido en garantista, aunque también existe el derecho penal de excepción, teniendo mucho auge el primero. Sin embargo, la percepción del ciudadano común es que este derecho penal garantista es sinónimo de impunidad y la misma sociedad lo ha bautizado como un sistema penal con puerta giratoria. Tal vez la falta de información sobre cómo opera el sistema y la creencia de que el único castigo es la cárcel han permeado una serie de inconformidades entre la sociedad respecto a nuestro sistema penal. Pero sin duda alguna, lo que contribuye más a esta percepción de impunidad es que los jueces, en la gran mayoría de los casos, se le da más valor a los derechos del victimario que a los derechos de las víctimas, y eso es algo que no se puede permitir. La sociedad tiene la concepción de que este sistema protege al presunto delincuente más que al ciudadano víctima. La libertad se puede obtener por mérito de tecnicismo solamente, sin siquiera entrar al fondo del asunto, es decir, sin analizar pruebas para resolver sobre la culpabilidad o inocencia del presunto. Mucho se dice que lo que busca este sistema penal es la reparación del daño y la pronta terminación del proceso. Sin embargo, en la realidad, pocas veces la víctima se queda satisfecha y en muchas ocasiones considera que existió un arreglo entre la autoridad y el victimario. Pero no es eso lo que está sucediendo en la mayoría de los casos. Son las bonanzas que el sistema penal tiene para el imputado. Enérgicamente y en total respeto a la autonomía del Poder Judicial, hago propio el pensar de la comunidad respecto a la sobrevaloración de los derechos del imputado. El juzgador debe poner los derechos de las víctimas del delito
buscar a toda costa la plena satisfacción de la reparación del daño. Uno mi voz a los ciudadanos que consideran una sobreprotección a los derechos de los presuntos responsables del delito. A medida de que se sientan protegidas las víctimas de los delitos, podremos cambiar esa percepción de impunidad entre la sociedad, lo que también ocasiona un desinterés por la cultura de la legalidad y, ¿por qué no pensarlo?, motiva a la comisión de delitos menores. Concluyo uniendo mi voz a la de las víctimas y de la sociedad general. No puede ser posible que nuestro sistema jurídico pondere mal los derechos del victimario. Esto ocasiona en las víctimas un sentimiento de enojo, de impotencia. Se sienten desprotegidos por parte de las autoridades. Se debe ponderar el derecho de las víctimas, tanto directas como indirectas, por encima de los derechos del victimario. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Me sumo a su posicionamiento, si usted me lo permite. Esta presidencia recibe… Sí, adelante el diputado Israel. No, la diputada Leticia Ortega y posteriormente el diputado Israel Fierro. A mí lo que me llama la atención del posicionamiento es que se utilicen términos muy subjetivos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo es que se llega a esta definición o no sé, más bien esta forma de expresar las cosas, de decir que hay una sobrevaloración de los derechos de un imputado, y también hay una ponderación, una mayor ponderación al derecho de los victimarios. No podemos caer en estos términos y en este tipo de discursos en donde utilizamos este tipo de expresiones que no son del todo específicas y que hay ambigüedad en esto. O bien, ¿cómo? Yo le preguntaría a la diputada, con todo respeto, ¿cómo, de dónde usted percibe o cómo de manera específica usted define que hay una sobrevaloración? O sea, exacto, o sea, ¿cuántos casos evaluados? O sea, ¿cómo sabe usted que hay una sobrevaloración o una ponderación más, una mayor ponderación al derecho de las víctimas? Miren, yo creo que no podemos caer en este tipo de comentarios porque, pues sí, son muy ambiguos y no generan certeza. O sea, en lo que sí estamos de acuerdo es en que haya un debido proceso en todos los casos. El debido proceso pues tiene que relacionarse con las leyes que nosotros tenemos para el caso. Es un posicionamiento el que está presentando la diputada. Solamente si por alusiones personales la diputada desea contestar algo, posteriormente lo podrá hacer, así por asuntos por alusiones personales. Sí, el diputado Israel. Diputada Fierro. Marín, si me permite adicionarme a su propuesta. Gracias. Sí, gracias. La diputada Maribel Hernández. Gracias, diputada. Pues tú sabes que te apoyamos en tu posicionamiento y yo sé que no se pueden hacer diálogos, diputada, porque ya me lo aclaró en algún momento, pero este ha sido un tema que a mí en lo personal me lo han mencionado algunos jueces del Distrito Bravos y todo lo que usted está mencionando, diputada, es algo que es muy conocido en los juzgados. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que celebrará el jueves 16 de noviembre del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo a efecto de realizar la 22ª sesión ordinaria, siendo las 12:23 horas del día 15 de noviembre del año 2017 se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados, y que tengan muy buenas tardes.